Mi hermana es una estudiante brillante, pero por mucho que me esfuerce, siempre saco 0. Ella obtuvo la mejor calificación en el examen de ingreso a la universidad, mientras que yo reprobé y, de forma inesperada, debuté en el mundo del espectáculo. Me hice popular en las redes sociales gracias a mi talento actoral, y mi hermana también entró rápidamente en la industria del entretenimiento. Poco después mis dotes de actriz desaparecieron, pero mi hermana ganó el premio a la mejor actriz. Solo más tarde descubrí que tenía un don para robar vidas. Y yo fui la víctima de sus robos. Empezando de 0, mi hermana se había aferrado al sistema y me preguntó como antes: ¿siempre me ayudarás, hermana? La miré y sonreí. Hermana, siempre estarás conmigo. Hermana se convertirá en la pesadilla de tu vida. Mi hermana y yo. Una se parece a nuestro padre, la otra a nuestra madre. Mi hermana es muy inteligente, mientras que yo solo tengo buena apariencia. Mi hermana puede obtener el primer lugar sin estudiar mucho. Aunque solo consigo un 0 incluso estudiando hasta altas horas de la noche, mis padres siempre me han favorecido porque soy guapa y tengo facilidad de palabra. Mamá decía: pequeña tiene un coeficiente intelectual alto y la mayor, una gran inteligencia emocional. Sois buenas chicas. Cada vez que esto ocurría, mi hermana bajaba la cabeza y sonreía, asintiendo a las palabras de mamá. Tras el examen de acceso a la universidad, mi hermana, como era de esperar, obtuvo la mejor puntuación, mientras que yo, afortunadamente, mantuve mi racha de 0. Fui la primera en salir del aula, y el vídeo de mi entrevista se hizo viral. Gracias a mi belleza, un famoso director me eligió y me convertí en una sensación de la noche a la mañana tras protagonizar su película. Mi madre no paraba de sonreír y le contaba a todo el mundo lo exitosa que había sido. Siempre supe que Fiona llegaría lejos. Cuando ganes dinero en el futuro, deberías ayudar también a Mia. Fue entonces cuando mi hermana perdió la compostura por primera vez y gritó: ¿por qué? Y entonces salí corriendo de casa. 3 meses después, Mia también debutó. Tras eso, mis habilidades como actriz declinaron repentinamente. Cada vez que me ponía frente a la cámara, se me torcía la boca y entrecerraba los ojos. Mientras tanto, la carrera de Mia se disparaba, se llevó todos mis recursos, ganó el premio a la mejor actriz y se convirtió en una figura muy conocida. Pensé que era solo mala suerte y me alegraba sinceramente por el éxito de mi hermana. Pero cuando resbalé y caí por las escaleras, tendida en un charco de sangre, Mia se quedó junto a la barandilla, mirándome con frialdad. Me dijo que toda esa vida era la que había diseñado meticulosamente para mí, que estaba sujeta al sistema de potenciadores de vida de acero y que todas mis fortalezas se convertirían en sus potenciadores. ¿Sabes por qué siempre sacas 0? Es porque por mucho que lo intentes, es inútil, estás ligada a mí, y todos tus logros se convertirán en míos, incluso si no me caes bien, y que quien ríe último es el verdadero ganador. Caí en la oscuridad sobre el frío suelo de cemento, llena de conmoción y tristeza. Resulta que mi miserable vida me la había impuesto otra persona. Pensaba que éramos hermanas muy unidas, pero ella solo quería que yo fuera el alimento que la sustentaba. No sé cuánto tiempo había pasado, pero sentí como si me hubiera hundido en una noche interminable, solo para ver de repente un destello de luz. Fiona, ¿te sientes mejor? Abrí los ojos aturdido y vi un círculo de rostros familiares pero desconocidos a mi alrededor. Había un rostro que jamás olvidaría, sonriendo mientras me miraba, era Mia. En ese momento aún se veía muy joven, con su uniforme de preparatoria. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que había regresado a la época en que Mia y yo íbamos juntas a la preparatoria. A nuestro alrededor estaban nuestros compañeros de clase. Mi compañero de pupitre dijo que me había noqueado una pelota. ¡Qué mala suerte! Es típico de mí, mi rendimiento académico empezó a decaer en mi último año de preparatoria. En ese entonces parecía haber caído en un extraño círculo vicioso, por mucho que estudiara, el conocimiento simplemente no se me quedaba grabado. A veces incluso me pregunto si los trisolaranos habrán invadido mi planeta y robado mi cerebro, pero pensándolo bien, les iría mejor robando cerebros de cerdo que el mío. Aunque no soy buena estudiante, vivo una vida muy feliz y mis compañeros se llevan muy bien conmigo. Me tratan como a una tonta y suelen cuidarme mucho. Mi hermana, que nunca ha sido muy unida a mí, rompió su costumbre esta vez e insistió en acompañarme a la enfermería para un chequeo. Todos mis compañeros volvieron a clase,
solo mi hermana se quedó sentada junto a la cama, observándome. El médico dijo que tenía un poco de hipoglucemia, por eso me desmayé, y me recomendó descansar un rato en la enfermería. Tu hermana, dijo el médico cerrando la cortina. No se parecen en nada. La sonrisa de mi hermana se desvaneció, pero fingí no darme cuenta y respondí, sí, se parece a nuestro padre, mientras observaba los labios apretados de Mía. ¿Qué labios?, pensé con desdén. Ella se parece a papá, y yo a mamá. Ese es el complejo de Mía, su hermana es tan guapa, mientras que ella es bastante normalita. Hermana, me salto las clases esta tarde para quedarme contigo en la enfermería, dijo Mía con sinceridad. Hermana, somos hermanas, debemos apoyarnos y ayudarnos siempre. La miré. Sí, somos hermanas de verdad, enfaticé las palabras, hermanas de verdad. Pero Mía hizo como si no me hubiera oído y siguió fingiendo afecto fraternal. Después de dar rodeos durante un buen rato, finalmente reveló su verdadera intención. Hermana, ¿siempre me ayudarás? La miré fijamente durante un largo rato sin decir palabra, viendo cómo se tensaba visiblemente. Así es como se firmó originalmente el contrato entre nosotras. En mi vida anterior no tenía defensas contra ella, así que obtuvo mi promesa fácilmente. Pero ahora, ya no es tan sencillo. Hermana, siempre estarás conmigo. La alegría de Mía se reflejaba en sus ojos y cejas, completamente ajena a las ambigüedades de mis palabras. Al llegar a casa, Mía se dio cuenta de que el intento de robar el contrato había fracasado. Caminaba ansiosa de un lado a otro frente a la puerta, intentando entrar en mi habitación para encontrarme, pero mi madre la persiguió hasta la suya. Mientras tanto, encendí el ordenador y me puse los auriculares. Coloqué una cámara en su habitación y ahora mismo está azotando la almohada con furia, con una expresión feroz. ¿Por qué no funcionó? Estaba hablando sola. ¿Acaso Fiona no había dado su consentimiento? No puedo oír la voz del sistema, pero por la expresión de Mía, supongo que el sistema está realizando un análisis semántico. No sé qué habrá oído, pero Mía se calmó y esbozó una sonrisa traviesa. Déjala en paz por ahora, de todos modos, es solo cuestión de tiempo. Uf, qué fastidio. Mañana hay otro examen y sin firmar el contrato, Fiona volverá a robarse el protagonismo. Ya ves qué ridícula puede ser la gente, incapaces de robar el trabajo de los demás, los culpan de presumir. ¿Cómo puede alguien que solo cosecha sin sembrar triunfar en la vida? El examen del día siguiente transcurrió como siempre. Me fue bien, mientras que Mía cayó al último lugar. Mi madre estaba muy preocupada, ¿por qué Mía sacó tan mala nota? ¿Debería buscarte clases particulares? Mía hizo un puchero y se negó, sin mostrar ninguna preocupación por sus resultados. No es para tanto, simplemente no me fue bien esta vez. Seguro que lo haré mejor la próxima. Mi madre seguía sin estar tranquila y me apartó para pedirme que le diera clases particulares. Aunque mis padres me preferían un poco, nunca trataron injustamente a Mía. ¿Cómo podían querer solo a una hija si ambas eran de su propia sangre? Las intenciones de mi madre eran fáciles de entender. Mía no era guapa, y si sus notas tampoco eran buenas, su futuro sería aún más difícil. Esperaba que sus dos hijas tuvieran una vida más fácil, pero esa expectativa era malinterpretado como favoritismo. Mía no se tomó el examen en serio, incluso se volvió más descuidada con sus estudios. Empezó a dormirse en clase, a faltar a la escuela y a juntarse con gente ociosa fuera del colegio. Tanto sus compañeros como sus profesores estaban muy confundidos por sus cambios. Después de clase, mi compañero de pupitre miró a Mía, que babeaba mientras dormía, y me preguntó con expresión compleja, ¿tu hermana ya tiene la adolescencia tan larga? El primer examen importante está a la vuelta de la esquina, ¿por qué de repente está tan floja? Fingí preocupación. He intentado persuadirla varias veces, pero no ha funcionado. No sé qué le pasa, pero mi madre incluso quiere buscar a un maestro para exorcizar los malos espíritus. Mi compañero asintió solemnemente. Deberías exorcizar los malos espíritus, es muy extraño. Después de faltar otra tarde a clase, el tutor se llevó a Mía a la oficina, que estaba muy cerca de nuestra aula, y la reprimenda del tutor se oía claramente. Se oyó por todo el pasillo, ¿no echas de menos tus estudios? Ya estás en último curso de bachillerato y sigues faltando a clase para salir de fiesta. ¿Estudias por mí?
Mira tus notas cuánto han bajado. ¿No puedes aprender de tu hermana? Ha vuelto a quedar primera. La brecha entre vosotras dos solo va a crecer. Cuando tu hermana sea la mejor, ¿qué será de ti? ¿Barriendo las calles? Este comentario hirió profundamente a Mia, y su voz resonó por el pasillo: la próxima vez ganaré seguro. Tras decir eso, cerró la puerta de golpe y se marchó. Todos los compañeros oyeron su atrevida declaración y se miraron entre sí, observando cómo Mia volvía al aula con expresión fría, cogía su mochila y se preparaba para irse. Di un paso al frente para detenerla, pero me empujó y tropecé. ¿Cómo has podido hacerme esto, Mia? Mi compañero de pupitre me ayudó a levantarme, y todos empezaron a culparla. Mia se quedó en la puerta y con una mueca de desprecio, dijo: no tienen por qué menospreciarme. Seguro que saco mejor nota que Fiona en el próximo examen. Tras semejante declaración, Mia fue suspendida 3 días. Mi madre estaba tan furiosa que casi la golpea, y mi padre, que normalmente no hablaba mucho, también estaba furioso esta vez. Si fueras tan sensata como tu hermana, tendría que regañarte, le preguntó. Mia se enfadó aún más. No se molesten conmigo. Esperen y verán quién de las dos tendrá más éxito en el futuro. Por la noche Mia le susurró al sistema: es solo porque favorecen a Fiona, ¿verdad? El profesor es parcial, igual que los compañeros. Cuando yo saque la mejor nota, todos volverán a arrastrarse ante mí. Nunca se planteó si su propio comportamiento podría ser el problema. Aunque no estudiaba bien, sus notas bajaron, faltaba a clase y se metía en peleas, seguía pensando que todos la menospreciaban porque eran parciales, pero aún así, nunca pensó en cambiar su situación por sus propios medios, solo sentía que el mundo entero la había tratado injustamente. Quizás fue precisamente por eso que el sistema que robaba vidas ajenas la encontró. Mia luchó durante unos días, pero aún así regresó obedientemente a clase. ¿Qué más podía hacer? Era imposible que la expulsaran antes de que el contrato entrara en vigor, ¿verdad? Con el apoyo del sistema, se volvió aún más desinhibida en su holgazanería. Todos pensaban que últimamente su estado mental era precario y se mantenían alejados de ella. Mia atribuía todo esto al desprecio que sentía por ella. Le dijo al sistema en su habitación no menos de 10 veces que definitivamente haría que esa gente se arrodillara y le lamiera los pies en el futuro. Tu hermana se ha vuelto un poco loca últimamente. Está saliendo con ese problemático de 8º grado. Esto sucedió en mi vida anterior y después. Mis padres y yo tuvimos que esforzarnos mucho para que terminaran. Esto también se convirtió en evidencia de que mis padres y yo la habíamos tratado injustamente. Después de que Mia se hiciera famosa. Lo mencionó varias veces en programas, aferrándose aún a ese primer amor. Más tarde, cuando finalmente tuvieron la oportunidad de reavivar su relación, el problemático la estafó con 8 millones. Esta vez, no seré la mala por nada. A medida que se acercaba el examen, todos repasaban nerviosamente sus estudios, excepto Mia, que destacaba como un pulgar dolorido. El delegado de clase no pudo soportarlo más y le preguntó: Mia, aunque no estés estudiando, ¿podrías al menos no molestar a tus compañeros? Mia sorbía ruidosamente su luosifen y el olor del plato inundó el aula. Todos la miraban con el ceño fruncido desde hacía un buen rato. Tragó un bocado de fideos y puso los ojos en blanco. El delegado de clase estaba a punto de hablar de nuevo. Pero un compañero lo detuvo. Después de todo, Mia era muy cercana a esa alborotadora, y todos eran personas sin futuro a las que no les importaba el mañana. Con los exámenes acercándose, era mejor evitar problemas, y nadie quería que su futuro se viera afectado por Mia. Por la tarde, Mia desapareció de nuevo. Llamaron a mis padres al colegio, y el profesor también tenía dolor de cabeza. Tus 2 hijas son demasiado diferentes. Si tan solo la pequeña fuera tan bien portada y académicamente excelente como la mayor. Mia, a quien acababan de llamar de vuelta al colegio, escuchó este comentario de nuevo. Se quedó de pie en la puerta del aula, sin saber dónde se había maquillado, con su sombra de ojos brillante reluciente. No me menosprecien, seguro que saco la máxima nota en el próximo examen. Todos se miraron entre sí sin entender de dónde venía su confianza, pero yo sabía que estaba convencida de que antes del próximo examen, sería capaz de robarme la nota. Por la noche Mia murmuró para sí misma:
cuando sea una alumna brillante, no me molestaré con esta gente por mucho que me lo supliquen. En mi vida anterior, después de que me robaran las notas y mis calificaciones cayeran en picado, mi desprecio era evidente. Sin embargo, ni mis compañeros ni mis profesores me menospreciaron como cabría esperar. Al final, ya fueran logros académicos o belleza física, las relaciones interpersonales nunca se basaron en esas superficialidades. Mia nunca fue rechazada por su rendimiento académico. Impulsada por el sistema, Mia empezó a buscar diversas maneras de entablar conversación conmigo. Al no lograr establecer una relación durante tanto tiempo, comenzó a impacientarse. No sabía qué le pasaba, pero de repente empezó a asistir a clase con normalidad. Por la tarde se acercó a mí con un libro con aspecto triste y lastimero. «Hermana, ¿me ayudas con este problema?», me preguntó señalando una pregunta sencilla. Enarqué una ceja y finalmente se lo expliqué con paciencia: «Hazlo así». Mia parpadeó. «Hermana, eres increíble. Ojalá pudiera estudiar tan bien como tú». Me miró fijamente a los ojos sin pestañear. «Si existiera una herramienta para intercambiar, ¿qué notas me darías?». Sonreí. «Si pudiera intercambiarlas contigo, me encantaría que mejoraras y no preocuparas a mamá y papá». «Sé más sensata, Mia». La respiración de Mia se agitó. «¿De verdad, hermana, intercambiarías conmigo?». «Si tengo la oportunidad, sin duda intercambiaré mis resultados del próximo examen contigo». Mia regresó a su habitación satisfecha. Aceptó. Tras un momento frunció el ceño y dijo: «Está bien, una vez también está bien. En el peor de los casos, la buscaré después de los simulacros. De todos modos, es bastante tonta. Tarde o temprano podré firmar un contrato permanente». Observando la expresión de suficiencia de Mia, esbocé una sonrisa. Cada uno tiene su propio camino en la vida. Quienes caen una y otra vez no pueden culpar a los demás por no ayudarlos a levantarse. Por fin llegó el tan esperado simulacro de examen para Mia. Por eso, no durmió en toda la noche. Estaba ansiosa por ver sus caras cuando salieran las notas. Sin saber qué le había dicho el sistema, Mia frunció el ceño. «Está bien, ¿cómo se les ocurre pensar que tengo un sistema?». «¿Cómo no se les ocurre, querida hermana?». «Esas son las mismas palabras que me dijiste». Apagué el ordenador, encendí la lámpara de escritorio y empecé a repasar las lecciones. Con una segunda oportunidad en la vida, no pienso hundirme en la desesperación con Mia. Quiero recuperar cada pizca de la vida que me arrebataron. Hay demasiados arrepentimientos en este mundo, y no todos tienen una segunda oportunidad. El día del examen, Mia y yo estábamos en edificios diferentes. Nos cruzamos en las escaleras, una subiendo y la otra bajando, como si el destino ya hubiera escrito el final. Mia me gritó por la espalda: «Hermana, no dejes escapar esta oportunidad». Sonreí con dulzura. «Deberías aprovechar esta oportunidad de examen, pues cada vez son más escasas». Como le prometí a Mia darle mis notas, volví a sentir la misma impotencia que en mi vida anterior al mirar el examen. Justo cuando había resuelto los problemas, los olvidaba al instante. Frases familiares se convertían en galimatías, y ensayos bien estructurados se transformaban en sinsentidos al escribir. Ese oscuro periodo quedó grabado en mi memoria. Innumerables veces lloré a escondidas por la noche, preguntándome si había hecho algo mal para merecer un castigo tan severo. Por suerte, ya no me dejo llevar por esa fuerza inexplicable. No tengo la culpa, ni debería ser castigada. Al final del primer día de exámenes, el sistema notificó a Mia que el robo de notas iba bien, y su rostro se iluminó de alegría. De camino a casa, mi compañero de pupitre me preguntó cómo el examen transcurrió. Fingí estar cansada y negué con la cabeza. No sé qué pasó, pero parece que no pude responder ni una sola pregunta. Mi compañera de pupitre me miró preocupada. «No puede ser. ¿No has estado descansando bien últimamente?». «Tranquila, es solo un simulacro. Lo que de verdad importa es el examen de ingreso a la universidad». Suspiré suavemente, aparentemente bastante confundida. Mia, que nos había estado siguiendo desde lejos, soltó una risa fría. Rápidamente nos alcanzó y fingió sorpresa: «Hermana, estudiaste hasta tan tarde y aún así no te fue bien en el examen». Tras decir eso, se tapó la boca con la mano.
Creo que las preguntas de hoy fueron bastante fáciles. Hermana, ¿solo estás fingiendo estudiar mucho? Antes de que pudiera responder, mi compañera ya me había apartado. Tu hermana parece tener algún problema mental. Fiona, tal vez deberías pedirle a tu madre que la lleve al médico. Si eso no funciona, quizás debería consultar a una adivina para ver si algo la ha afectado. ¿Afectada por qué? Probablemente un sistema para conseguir algo a cambio de nada. El segundo día del examen, seguía sin entender nada, y la alegría de Mia se hizo aún más evidente. La espera de los resultados es una tortura para cualquier estudiante, pero para alguien como yo, destinada a sacar 0, da igual cuando salgan. Durante esos 3 días libres, decidí asistir a la audición secreta del director David. En mi vida anterior no conseguí este papel hasta después de graduarme, pero esta vez quería conocerlo antes. Mi actuación de mímica sin atrezo me valió rápidamente una invitación para la audición. Al enterarse de que estaba en el último año de bachillerato, voló directamente a mi ciudad con su asistente para verme. En cuanto nos vimos, el director David se levantó emocionado. Eres la Fiona que tengo en mente. Fiona fue el papel que me catapultó al éxito de la noche a la mañana, también fue el único papel que interpreté con éxito en mi vida anterior. Tras acordar con el director David que me uniría al equipo, después de los exámenes de ingreso a la universidad, caminé sola a casa. Los sauces al borde del camino acababan de brotar nuevas ramas, y una gata calicó tomaba el sol perezosamente bajo el alero. Aunque los restos de la nieve invernal aún no se habían derretido por completo, el cálido sol ya anunciaba la llegada de la primavera. Caminé despacio, pasando la información que había obtenido de mi vida anterior y después de mi renacimiento. Me acerqué al director David, no para asegurar un papel por adelantado, al fin y al cabo, el examen de ingreso a la universidad también era una parte importante de mi vida. Podría simplemente seguir el mismo camino que en mi vida anterior, esta era otra prueba para mí. En comparación con Mia, me intrigaba más el sistema que roba la vida, porque la eligió a ella y porque puede intercambiar vidas. Antes de instalar la cámara en la habitación de Mia, ya me hacía esta pregunta. Si fuera omnisciente y omnipotente habría descubierto la cámara oculta en la habitación de Mia de inmediato. Sin embargo, pasaron 2 meses. Y como si nada, Mia permanecía completamente ajena a ello, claramente no podía ver más que ella. Quizás solo compartía sus 5 sentidos y no podía existir de forma independiente. Sospecho que las condiciones para que complete la tarea son muy estrictas, ni siquiera mis respuestas ambiguas ayudaron a Mia a formalizar el contrato. Solo puede empezar a operar al recibir mi respuesta clara y afirmativa. Y ahora, estoy aún más convencida de esta idea. No sabe que voy a actuar en una película. Estoy tan cansada. Solo deshaciéndome por completo del sistema podré liberarme de las ataduras de la vida. Actuar en películas, incluso en mi vida anterior, era algo que solo hacía después de hacerme famosa. Estoy pensando en cómo deshacerme de este sistema, si es que no desaparece. No puedo bajar la guardia y siempre debo estar alerta ante Mia. Esto es agotador. Solo resolviendo el sistema por completo podré liberarme de las ataduras de la vida. El tiempo vuela y pronto se publicaron los resultados del simulacro de examen. El día que el profesor anunció los resultados, Mia, sorprendentemente, no se durmió en clase. La mejor nota del examen es Mia. Al oír esto, los alumnos intercambiaron miradas de desconcierto, y mi compañero de pupitre me susurró sorprendido, tu hermana por fin ha entrado en razón. Mia, que fue a recoger el examen, no le prestó atención a las sutiles emociones de los demás. La sonrisa en su rostro era desbordante mientras pasaba junto a mí con su boletín de notas. Se detuvo un instante. Hermana, ¿estás decepcionada? Esta vez lo hice mejor que tú. Mi compañero frunció el ceño. ¿Y qué si lo hiciste bien? ¿Quién sabe cómo pasaste del último al primer puesto? El rostro de Mia se contrajo. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que hice trampa? Nunca dije eso. Todo el mundo lo vio. Faltaste a clase. Dormí y jugué videojuegos y aún así quedé primera. ¿Cómo íbamos a ser dignos de hablar con una genio como tú? El profesor interrumpió la discusión, y tras anunciar que debían estudiar por su cuenta, me llamó fuera del aula. Fiona, ¿por qué sacaste 0 en este simulacro de examen?
Esta vez, en lugar de quedarme callada como en el pasado, le conté al profesor lo que había pasado durante el examen con miedo y confusión. No sé por qué, pero de repente perdí el hilo de mis pensamientos, sentí como si una mano invisible me tapara los ojos. El profesor frunció el ceño ligeramente y tras un momento de silencio, dijo: «No eres la primera persona cuyas notas se desploman repentinamente durante un simulacro de examen en clase». Mia esperaba los elogios de todos, pero se dio cuenta de que sus compañeros seguían sin mostrarse especialmente entusiastas con ella. No entendía por qué sucedía esto, era evidente que se había convertido en la mejor alumna, así que ¿por qué no la adulaban? Es más, no solo no la halagaban, sino que incluso consolaban a Fiona, que había sacado 0. Culpó a sus compañeros por juzgar a la gente solo por su apariencia. «TCH, ¿de verdad vale la pena presumir de un 0?», me miró con resentimiento. «¿Cómo pudiste sacar un 0, hermana? Si siempre fuiste tan impresionante. ¿Cómo es que ni siquiera lo hiciste mejor que yo?». Antes de que pudiera decir nada, algunos compañeros, hartos de la situación, la confrontaron. «Mia, ¿estás loca? Sacar el primer puesto en un simulacro no te convierte en la mejor en el examen de admisión a la universidad. Si cómo conseguiste esa nota aún está por verse. En mi vida anterior, para cuando llegó el primer simulacro, yo llevaba mucho tiempo sacando 0 y Mia llevaba el mismo tiempo sacando el primer puesto. Todos estábamos acostumbrados. Pero esta vez fue diferente. Mia pasó del último al primer puesto de verdad. No estudió mucho, pero de repente sacó el primer puesto. Tales cosas no eran raras en la época escolar, así que todos sospechaban que había hecho trampa. De hecho, en su vida anterior, sus compañeros no la odiaban tanto. No. Demostraba su antipatía hacia mí de forma tan obvia, al contrario, a menudo fingía preocuparse por mí para provocarme. Pero yo soy de piel dura y no me provocaba en absoluto. Mia estaba furiosa. «¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que hice trampa?», preguntó haciendo pucheros. «Si no me crees, revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad y verás si hice trampa. Si resulta que no, tendrás que arrodillarte y pedirme disculpas». «¿Estás loca, Mia? ¿Arrodíllate y pide disculpas? ¿Estás filmando una película? Somos personajes secundarios en una novela de regreso, no parte de una trama de acoso escolar», espetó Mia con desdén. «¿Acaso no son ustedes, los engreídos, intentando congraciarse con mi hermana? Algún día serán ustedes los que se arrodillen y me supliquen». Las expresiones de mis compañeros eran indescriptibles. Mi compañera de pupitre me susurró al oído: «¿Habrá leído demasiadas novelas?». Sonreí. En nuestra época de estudiantes, siempre nos aferramos a nociones básicas de justicia y el mundo nos parecía blanco y negro. Pero Mia, que solo sabía tomar atajos, no lo entendía. «¿No me tenéis envidia? ¿Envidia de vuestra habilidad para hacer trampas? ¿Cómo os atrevéis a acusarme de hacer trampas?». El rostro de Mia se ensombreció por completo, pero estaba llena de confianza porque su método para hacer trampas jamás sería detectado. Sonreí y dije: «No hace falta revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, Mia». Tomé con disimulo los exámenes que acababa de traer de la oficina del profesor. Eran exámenes de prueba de una ciudad vecina, con un nivel de dificultad similar al de nuestro examen actual. De hecho, hay muchas formas de hacer trampas, pero la manera de demostrarlo es sencilla. ¿Puedes completar este examen?». El rostro de Mia palideció. Por supuesto que no podía, porque solo le había dado los resultados de un examen. Quería encontrar una excusa, pero no se le ocurría ninguna por mucho que lo intentara. Mi compañera de pupitre se burló: «Ya no puedes fingir, ¿verdad, Mia? Antes eras una estudiante promedio, pero lo has olvidado todo por tu holgazanería de los últimos meses. El cerebro es un órgano que se fortalece con el uso y se atrofia con el descuido. La pereza en la que te has entregado y los atajos que has tomado tarde o temprano te mostrarán sus feas consecuencias. Hermana, estás acostumbrada a robar, a tomar atajos y a dejar que gente inocente pague el precio de tu vida. Así que, ¿puedes acostumbrarte a la venganza de los inocentes?». Miré a Mia, que intentaba justificarse, y lentamente curvéeme los labios. «Esto es solo el principio». Después del simulacro de examen, Mia se convirtió en una marginada aún mayor en la clase.
En sus sueños, el escenario en el que todos la admiraban como la mejor estudiante no se hizo realidad. En cambio, su expediente, ya manchado, quedó aún más empañado por una acusación de trampa. Además, sus padres no parecían elogiar sus logros en exceso. De hecho, su madre incluso le dijo: «Los simulacros de examen no son el final, Mia, tienes que aprender a ser responsable de ti misma». La principal preocupación de mis padres era porque había sacado un 0 en el examen. Al fin y al cabo, sacar un 0 es todo un logro. Incluso rellenando la hoja de respuestas al azar, difícilmente se fallarían todas las respuestas correctas, y mi rendimiento académico siempre había sido excelente. También empecé a provocar a Mia, fingiendo estar preocupada por el futuro de mi hermana y entablando conversaciones con ella. Probablemente el sistema le recordó a Mia que aún necesitaría mi ayuda para los próximos exámenes, así que a regañadientes, me aguantó a pesar de su disgusto. Antes de que llegara el siguiente examen, parecía que mi hermana y yo habíamos recuperado nuestra relación cariñosa y afectuosa de antes. Nuestros padres estaban muy contentos, claro, esperando que Mia y yo nos apoyáramos y dependiéramos la una de la otra, que estuviéramos juntas en el futuro. Por desgracia, sus esperanzas estaban destinadas a quedar sin cumplirse. Solo una de nosotras, Mia o yo, puede tener un futuro brillante. Esa persona solía ser Mia, pero esta vez espero ser yo. A lo largo de los años, he recordado repetidamente nuestro pasado, porque mi querida hermana se volvió así. ¿Pueden los celos corromper la conciencia? Es cierto que los humanos somos imperfectos. En mi vida anterior, cuando estaba atrapada en ese círculo vicioso, también sentí celos de Mia. Parecía tenerlo todo sin esfuerzo, mientras que yo siempre perdía. Aún así, nunca le deseé una mala vida. Los celos son una emoción humana natural, pero nunca deberían ser motivo para dañar a otros. Viendo a Mia en la cámara, conspirando con el sistema para robarme la vida, mi corazón se hundía cada vez más. Nunca pensó en dar marcha atrás, y no le daré otra oportunidad. Con mi indulgencia deliberada, Mia pronto consiguió una promesa para el próximo examen. Me mantuve tacaña, solo le di los resultados de uno. Por nuestras conversaciones nocturnas, pude notar que el sistema también se ponía ansioso. Mia quería firmar un contrato permanente en lugar de preocuparse por cada examen. Frunció el ceño y dijo: ¿ves que no sé lo importante que es el examen de ingreso a la universidad? Mira a Fiona, me dijo que fuera paso a paso, que si estudiaba mucho seguro que me iría bien en el examen. Si pudiera hacerlo bien por mi cuenta, ¿por qué iba a ir a pedirle un trato? Ojalá no me hubiera fijado en ella entonces. Tras un momento de silencio, preguntó: ¿puedo cambiar de objetivo? Vale, mejor que no pueda. Mia esbozó una sonrisa, con los ojos llenos de malicia. Solo quiero ver qué le queda de qué enorgullecerse cuando una buena estudiante como ella caiga en desgracia. Vivía un sueño maravilloso, respaldada por un sistema, todo le resultaba tan fácil, mientras que otros, en su último año de instituto, estudiaban con ahínco, despertándose temprano y acostándose tarde, ni siquiera necesitaba abrir un libro. Incluso subiendo 2,5 kilos, podía convertirse en la mejor estudiante con una sola frase. Quienes toman demasiados atajos no tienen vuelta atrás, es como un abismo sin fin, donde quienes caen solo pueden descender hasta hacerse añicos. Recuerdo mi vida anterior. Después de morir, ¿en qué se apoyará Mia para seguir adelante? ¿Qué alimenta el sistema al que está atada? El último año de preparatoria siempre está lleno de exámenes, y en la tensa atmósfera, el tiempo parece acelerarse al doble. Pronto llegó el segundo examen. Como era de esperar, Mia volvió a quedar en primer lugar, mientras que yo seguía con un rotundo 0. Esta vez, nadie dudaba de que Mia había hecho trampa, o mejor dicho, todos se habían acostumbrado. Solo nos queda esperar al examen de ingreso a la universidad para ver los resultados. Mientras estudiaba con ahínco, también recopilé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la habitación de Mia. Estaba al tanto de todos sus planes. Tras saborear el éxito 2 veces, Mia se volvió aún más codiciosa. Por las noches, le preguntaba una y otra vez al sistema: ¿puedo tener todo lo que tiene Fiona, incluyendo su belleza? Frente al espejo, Mia se tocaba la cara. Todo es culpa de mis padres. Si fuera su única hija, sin duda sería una belleza, decía. Pero en realidad, Mia no es fea, simplemente se parece más a nuestro padre. Tiene una complexión más grande y rasgos faciales menos definidos.
Sin embargo, tiene una figura estupenda y las piernas más largas que las mías. Tiene sus propias fortalezas y puede vivir una vida maravillosa gracias a sus cualidades. La envidia la cegaba, y solo quería aprovecharse de las ventajas de los demás. Yo soy la única que debería brillar. ¿Por qué Fiona tiene que robarse el protagonismo? Esa flor malvada solo quiere monopolizar todos los recursos, sin dejar oportunidad a los demás. Después de varios exámenes, empezaron a correr rumores en el colegio de que Mia había tenido un mal rendimiento en el pasado porque yo, como su hermana, siempre la había envidiado y lo hacía a propósito. Se burlaron de esto, pero quienes no nos conocían lo creyeron sin más. Los compañeros delincuentes de Mia me pararon de camino a casa, queriendo darme una lección y defender a Mia. Me llevaron a un callejón profundo con el novio delincuente de Mia delante, mirándome con una expresión especialmente repugnante. «Eres la hermana de Mia», dijo con la mirada como una campana extractora vieja, cubierta de polvo y grasa sin limpiar en años. «TSK no está mal, ¿eh? Así que tú eres el que siempre acosa a Mia». Me apoyé contra la pared con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué queréis?», preguntó el matón con una sonrisa asquerosa. «Nada del otro mundo, solo queremos divertirnos un rato». Hizo una señal y los que estaban detrás se acercaron, intentando agarrarme la ropa. Mientras tiraban y me jalaban, empecé a gritar pidiendo ayuda. «Esta calle está casi desierta, nadie vendrá, tómalo como una lección. Mia está bajo mi protección, así que no te metas con ella otra vez». Me pellizcó la cara. «Claro, si te arrodillas y me lo ruegas, podría considerar dejarte ir. ¿Verdad, buen alumno? Por fin entiendo por qué Mia no para de decirme que me arrodille y me lo ruegue. Seguro que lo aprendió aquí. Creo que Mia me está viendo cómo me acosan desde cerca, y esto debe de ser bastante satisfactorio para ella». Bajé la cabeza y de repente empujé la campana extractora. Lo pillé desprevenido y lo empujé, haciéndolo tropezar. Mientras se incorporaba apoyándose con las manos en el suelo, la campana rugió furiosa. «Maldita sea, desagradecida». Intentó abalanzarse sobre mí y agarrarme, pero le di una patada en la entrepierna. El intenso dolor le deformó la cara, y sus amigos me sujetaron de inmediato. Un tipo gordito me dio un puñetazo en la cara y me empezó a sangrar la nariz. Estaba inmovilizada en el suelo, la campana extractora me apretaba el cuello. Forcejeé para respirar y justo antes de desmayarme, Mia corrió desde lejos y apartó la campana extractora. «¿Qué haces?», me preguntó con urgencia, dándome palmaditas en la espalda, temerosa de que pudiera morir. Definitivamente no era un repentino arrebato de cariño fraternal. El aire fresco me inundó la garganta mientras luchaba por respirar, el pecho me ardía con un dolor punzante como si hubiera tragado una botella de agua helada. El delincuente estaba sufriendo mucho y había perdido la compostura, claramente sin intención de dejarme escapar. Pero en la entrada del callejón, 2 policías pasaban por allí. Tras maldecir un par de veces, los matones no tuvieron más remedio que dispersarse. La policía nos llevó a las 2 hermanas a la comisaría para declarar. A Mia y a mí nos llevaron a salas separadas, y una perfiladora psicológica profesional conversaba con Mia. Mientras tanto, yo veía vídeos con la agente de la 7ª Comisaría de Seguridad que había venido a investigar. Si solo se tratara de un grupo de alborotadores reunidos para causar disturbios, no habría sido necesario un operativo de tal magnitud. La razón por la que activé la campana extractora impulsivamente fue para probarla. Apostaba a que el sistema no se atrevería a dejarme morir. Claramente acerté en mi apuesta, de lo contrario, con la personalidad de Mia, nunca habría venido a salvarme. La agente de seguridad se llama Tina, una belleza deslumbrante con piernas largas, cintura esbelta y piel clara de tono frío. La he visto noquear a 3 hombres corpulentos ella sola. Tina me sirvió una taza de agua caliente. «Niña, eres muy valiente, ¿eh? ¿No temes que el sistema se dé cuenta?». Tomé un sorbo de agua. Me dolía tanto la garganta que no pude evitar hacer una mueca. «No te preocupes, no puedes atrapar a un lobo sin arriesgar a un cordero», me dijo dándome una palmadita en el hombro. «Esa es la actitud. Si se presenta la oportunidad en el futuro, te invitaré a unirte a la Agencia de Seguridad Nacional y formar parte de mi equipo». La miré de reojo observando sus brazos delgados pero fuertes.
No me atreví a decir ni una palabra, dada mi condición física, es mejor no ir. Sí, tanto el examen como esta lesión fueron intencionales por mi parte. Después del simulacro de examen, tuve una larga charla con mi profesor. No soy la típica estudiante cuyas notas bajaron repentinamente, este tipo de situaciones ocurren cada pocos años. Incluso hubo un estudiante de último año, atleta, que quedó paralizado justo antes del examen. No todos los que experimentan un cambio así pueden aceptar pasar de ser prodigios a personas inútiles. Hubo 2 estudiantes de último año que tras suspender el examen de ingreso a la universidad, se suicidaron saltando desde la azotea. Sus situaciones eran bastante similares a la mía. Esta anomalía, de hecho, llamó la atención de mucha gente durante mucho tiempo, pero nunca se encontró la razón. No fue hasta ahora, cuando Mia se mostró demasiado impaciente y dejó rastros, que la 7ª oficina de seguridad empezó a sospechar de ella, y los vídeos que recopilé confirmaron sus sospechas. La llegada de la hereje alteró los destinos originales de las personas. Tina vio en silencio todos los vídeos y archivos, incapaz de contener una maldición. La punta de su dedo se detuvo sobre la página de la difunta anciana, con expresión serena, le dijo: maldita. Ya verás cuando te saque a rastras. Pagarás con tu vida por lo que les hiciste. Tras un largo interrogatorio, Mia fue finalmente liberada. Nuestros padres, que habían acudido de inmediato, nos llevaron a casa. Mi madre estaba muy afectada y me tomó la mano, consolándome durante un buen rato. Las emociones acumuladas durante ese tiempo finalmente estallaron, y mi madre descargó su ira contra Mia: ¿por qué te juntas con esa gente tan turbia? ¿Te das cuenta de que si la policía no hubiera venido hoy, tu vida y la de tu hermana estarían arruinadas? Mia se sintió agraviada: solo te preocupas por mi hermana. No mereces ser mi madre. Cerró la puerta con llave. En la habitación, se quejaba ante el sistema aturdida. Me pareció oír la voz del sistema: Mia, sí, son así de snobs. Si fueras más guapa y tuvieras mejores notas que Fiona, tus padres no tendrían el corazón para. Te regañan, son unos fracasados, verdaderamente indignos de ser padres. Tus profesores y compañeros son todos iguales. Este mundo está lleno de oscuridad. Mia, debes cuidarte mucho. Solo tú y yo somos una. La expresión de Mia era extraña, sus ojos estaban perdidos, mientras murmuraba para sí misma: sí, solo obteniendo todo de Fiona podré tener éxito. Deberían arrodillarse ante mí y suplicarme perdón. No es mi culpa, me obligaron a hacer esto. Quienes solo buscan obtener sin esfuerzo nunca reflexionan sobre sus propios actos. Entiendo más o menos cómo el sistema atrae a la gente al abismo. Solo tengo curiosidad: ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Acaso se limita a vincular anfitriones al azar y ayudarlos a cumplir sus deseos ocultos para evitar el pánico? La situación de Mia no se reveló a sus compañeros. Todos observaban en silencio a esta compañera que nunca estudiaba, siempre primera en el último semestre del último año. El último año es monótono, con todos esforzándose por alcanzar el primer gran punto de inflexión en sus vidas. Es como brotes de bambú que se fortalecen durante todo el invierno, esperando la primera lluvia de primavera para emerger de la tierra y brotar. Mia sigue esforzándose por obtener mi promesa, queriendo firmar un último contrato conmigo. Hermanita, tus notas ya son excelentes, ¿aún quieres las de tu hermana también?, le pregunté. Mia sonrió dulcemente. Hermana, solo dime si estás de acuerdo o no. Por supuesto que estoy de acuerdo, si te va bien en el examen de ingreso a la universidad, definitivamente haré el intercambio contigo, dijo Mia, finalmente con un suspiro de alivio. Entonces gracias de antemano, hermana. Esa noche, tanto ella como el sistema estaban muy felices. La fría voz de IA del sistema parecía transmitir un tono de alegría. Si incluso un punto de inflexión tan importante como el examen de ingreso a la universidad sale mal, tu hermana seguramente nunca se recuperará. Una joven como ella definitivamente no puede soportar tal golpe y no vivirá mucho tiempo más, dijo Mia, escuchando una maldición tan maliciosa. Mia rió aún más feliz. Supongo que es solo su mala suerte, las oportunidades son para los inteligentes. ¿Quién le dijo que hiciera promesas tan a la ligera? Merece afrontar las consecuencias. Mi hermana debería sentirse honrada, incluso si muere, la gente la recordará.
Después de todo, es la hermana de Mía. Mi corazón estaba tan tranquilo como un lago sin una sola onda. En su vida anterior, Mía debió haber pensado igual, arrebatándome mis logros, robándome mi talento actoral y llevándome a la pobreza. Nada de esto le produjo ni una pizca de remordimiento. Nunca fuimos como hermanas unidas, éramos más bien enemigas natas. Pero esta vez parece que la hermana mayor ha ganado. El día del examen de ingreso a la universidad, el mundo entero se volcó con la juventud. Desde salir de casa hasta reunirnos en el lugar del examen, nuestra tutora era la supervisora del aula. Llevaba un chonsam rojo para desearles a todos los estudiantes un buen comienzo. Mientras esperábamos que abrieran las puertas, la profesora se acercó a mí. Intercambiamos una sonrisa, ambas sabiendo que ese momento. El cierre de la red estaba a punto de comenzar, el control de seguridad empezó y Mía se dirigió al aula de examen con su tarjeta de admisión. De repente pareció inquieta, todo había ido demasiado bien. No sabía qué pasaba, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud. Entonces me miró y en ese instante se dio cuenta de lo que ocurría, no llevaba nada encima, y el profesor no le había traído su tarjeta de admisión. El pánico la invadió y bajo su expresión apenas serena se escondía una confusión de lo desconocido. «Hermana, ¿no vas a entrar al aula de examen?», le pregunté con una sonrisa dulce pero cruel. «Mía, nunca te lo conté, pero me admitieron por admisión anticipada y no voy a presentar el examen de ingreso a la universidad. Siempre tuve miedo de que afectara tu motivación para estudiar, pero hoy por fin tengo la oportunidad de decírtelo. Te estaré esperando en Harvard. Sigue adelante». Se quedó paralizada un instante como si no comprendiera mis palabras. «Hermana, ¿de qué hablas? ¿Cómo pudiste entrar antes de tiempo? Mamá y papá nunca me lo contaron». Interrumpí su ingenua fantasía. «Sí, no dejé que te lo dijeran». El delegado de clase, que esperaba detrás de ella para entrar al aula de exámenes, no pudo evitar insistirle: «Date prisa, entra. Tu hermana ya fue admitida sin exámenes, y eres la única que no lo sabía. Su foto ya está en el cuadro de honor del colegio». Al ver que seguía inmóvil, el delegado la rodeó y entró en el aula. La luz del sol se filtraba entre los árboles mientras los candidatos se dirigían ordenadamente al lugar del examen final. Solo Mía parecía congelada en su sitio como bajo un hechizo. Su voz interior gritaba frenéticamente: «No, el contrato está firmado. Si no hace el examen, moriremos». Mía salió de su trance con el rostro contorsionado mientras gritaba, agarrándome y arrastrándome hacia la sala de exámenes. Murmuró neuróticamente: «No podemos faltar al examen. Ve a hacer el examen, Fiona. No puedes faltar al examen». «¿Por qué no puedo?». Mía me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de locura. «Moriré, hermana, si no haces el examen, moriré». Retiré mi mano. «Mía, estás demasiado estresada, ve a hacer el examen». Finalmente la frenética Mía fue empujada a la fuerza a la sala de exámenes, una sala reservada solo para ella. Los supervisores eran todos miembros de la 7ª oficina de seguridad. Tina y yo observamos cómo Mía perdía el control en la aislada sala de exámenes. Ya no podía calmarse para responder las preguntas. Sonó la campana que indicaba el final de la clase, y los estudiantes salieron de la sala de exámenes, algunos nerviosos y otros contentos. Originalmente Mía debería haber sido una de ellos, antes de conectarse con el sistema. Sus notas eran excelentes y con un último esfuerzo en su último año de preparatoria, tenía la oportunidad de entrar a una universidad de élite. Sin embargo, la tentación de obtener beneficios sin esfuerzo la consumió, y ahora no había vuelta atrás. Quienes toman atajos no tienen regreso. Nunca es el destino quien abandona a las personas, sino quienes abandonan el destino primero. Mía, esta es la última lección que tu hermana te enseñará. Después del examen de ingreso a la universidad, Mía regresó a casa inconsciente. No la llevaron al hospital, Tina la llevó a la comisaría número 7. Mis padres estuvieron desconsolados durante mucho tiempo e intentaron salvarla de todas las maneras posibles, pero esto estaba más allá del alcance de la medicina moderna. Mía no podía comprender cómo se sentían mis padres. No sabía cómo consolarlos y ese era quizás el mayor dolor. De sus 2 hijas, solo una podía vivir bien.
No sé cómo fueron mis padres después de mi muerte en la vida anterior, pero no le daré esa oportunidad a Mia. Durante el coma de Mia, recibía con frecuencia la carta de admisión de la Universidad de Harvard y también protagonicé una película dirigida por David. Al igual que en mi vida anterior, me convertí en un éxito instantáneo, pero esta vez, además, tenía la identidad de una estudiante sobresaliente. 3 semanas después del examen de ingreso a la universidad, Tina me dijo que Mia había empezado a envejecer repentinamente. Nunca llegamos a comprender qué pretendía realmente ese extraño sistema. Ahora, creo tener una idea. A través del cristal especial, observé cómo el cabello de Mia se volvía blanco gradualmente y su piel perdía elasticidad. Estaba como un pez fuera del agua, su vitalidad se agotaba rápidamente. Tina frunció el ceño y dijo, lo que quiere es fuerza vital. He analizado casos anteriores, aquellos a quienes les robaron sus potenciadores de vida murieron jóvenes. Siempre pensé que se debía al impacto de una vida desafortunada, pero ahora me doy cuenta de que la suerte fue solo el primer paso. Después de robar el destino de otra persona para el huésped, lo que el sistema quiere es la fuerza vital restante. La misión de Mia fracasó, así que el sistema comenzó a drenar su fuerza vital. Me mordí la lengua. Tina le preguntó a Mia si había alguna manera. Negó con la cabeza. Sus colegas de la oficina de seguridad lo habían estudiado durante mucho tiempo, a menos que Mia se liberara, no había solución. Pero Mia se negaba, no podía abandonar el sistema, solo quería hundirse en él hasta la muerte. Este dispositivo para manipular la vida era como una droga adictiva, una vez atada durante demasiado tiempo, era imposible dejarlo. Si Mia hubiera tenido ese valor, no habría sido el objetivo del sistema. Nadie tenía la culpa de la situación actual, los adultos debían ser responsables de sus propias decisiones. En mi vida anterior pagué con mi vida por confiar demasiado fácilmente en Mia. Esta vez, le tocaba a Mia. Aunque Tina dijo que no había solución, hicieron todo lo posible por expulsar al sistema. Una luz roja brillante se movía de un lado a otro en la habitación especialmente diseñada. Tras muchos intentos fallidos, finalmente se calmó. Puedo ayudarte a conseguir lo que más deseas. ¿Te unirás a mí? Mia te trató así, ¿no te molesta? Puedo ayudarte a vengarte de ella. Sé que realmente quieres ser como Tina. Si haces un contrato conmigo podrás tener todo lo que Tina tiene, resonó una voz electrónica familiar en mi mente. Solté una risita. ¿Puedo tener todo lo que quiera? Preguntó el sistema con urgencia. Por supuesto, entonces quiero que mueras. Levanté la cabeza y miré fríamente al sistema. No eres más que un producto despreciable que roba las victorias ajenas. ¿Por qué debería hacer un contrato contigo? El destino no defrauda a quienes se esfuerzan. El resultado es importante, pero el proceso para alcanzarlo también es crucial para mí. La gente no crece de repente, solo superando las dificultades necesarias paso a paso y con un esfuerzo constante se convierten en el alimento que transforma mi vida. Jamás elegiría un sistema tramposo como tú. Tengo la capacidad de conseguir todo lo que quiero por mi cuenta. Excepto ella, Tina sonrió con satisfacción ambiciosa. Me giré sorprendida. ¿Puedes oír? Tina arqueó una ceja. Claro, ¿acaso creías que nuestra séptima oficina de seguridad era solo una fachada? Me despeinó. Niña, yo soy la especialista en lidiar con estos herejes. Tina selló el sistema permanentemente. Me contó que en realidad, desde los inicios de la séptima oficina, existía una forma de extraer el sistema del cuerpo de Mia, pero ella se negó. Se aferró al sistema hasta su muerte negándose a soltarlo, fantaseando con la posibilidad de volver a empezar. Hay muchas anomalías en este mundo que aparecen sin razón, perturbando la vida normal de los demás. Nuestra séptima oficina se especializa en lidiar con estas anomalías. Tu sistema se llama sistema de robo de vida. En apariencia intercambia destinos mediante contratos, pero en realidad, roba la fuerza vital de otros, suspiró. Incluida la del anfitrión. Abrí mucho los ojos. ¿Incluida la del anfitrión? Sí, el anfitrión intercambia su vida por el destino de otra persona. Una vez que se cumplen todos los deseos del anfitrión y la persona contratada muere, el sistema le arrebata la vida restante. Me quedé tan impactada por la noticia que guardé silencio durante un largo rato.
Así que en mi vida anterior, después de morir, Mía también debió de fallecer poco después. Sí, ¿dónde existe algo así como un almuerzo gratis? Quienes toman atajos tarde o temprano pagan las consecuencias. Tina y yo salimos caminando lentamente cuando de repente me agarró la mano. Espera un momento, hermana, te voy a dar algo bueno. Me ató el hilo rojo de su muñeca a la mía y nos quedamos en silencio durante 3 minutos. Luego no pasó nada. Retiró el hilo rojo sorprendida. ¿Qué demonios? ¿Está roto? ¿Por qué no te hace efecto el retroceso de vida? ¿Qué retroceso de vida?, preguntó señalando el hilo rojo. Esto, una vez atado, te permite retroceder tu vida una vez, como tener una vida extra. En cuanto terminó de hablar, el hilo rojo brilló hacia mí. Levanté la vista. Sorprendida al encontrarse con la mirada repentinamente iluminada de Tina. Ya has repasado tu vida, ¿verdad? La famosa estrella de cine Mía falleció repentinamente, e innumerables fans salieron espontáneamente a las calles para llorarla. En una cafetería de la esquina, una mujer de pelo corto veía imágenes de la vida de Mía en la pantalla grande y no pudo evitar burlarse. ¿Acaso merece la pena recordar a una ladrona tan insignificante? El hombre de pelo plateado frente a ella se encogió de hombros. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacerlo público, así que se libró fácilmente. La mujer de pelo corto acarició el hilo rojo en su muñeca y arqueó una ceja. No te preocupes, usé el rebobinado de vida con esa pobre chica. El hombre de pelo plateado escupió un sorbo de café. ¿Estás loca? El jefe te castigará si se entera. La mujer de pelo corto esquivó con disgusto. El castigo ya terminó. Abrió su lista de tareas. Maldita sea, me añadió 50 tareas de nivel avanzado. Voy a morir. El hilo rojo en su muñeca parpadeó con un tenue brillo. El poder del tiempo era impredecible. En una escuela secundaria al otro lado de la ciudad, una pelota de baloncesto golpeó a una chica. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Continuemos viendo. Mi hermano de 9 años a menudo causa destrozos. Tomó paraquat en secreto y se lo dio a las gallinas, diciendo que las haría engordar más. Cuando lo descubrí y se lo conté a nuestros padres, lo golpearon severamente. Robó algunas pastillas y las mezcló con la comida del gato, envenenándolo. La familia pensó que todavía era pequeño y no entendía el sentido común, así que solo lo regañaron. Hasta que mezcló la medicina de su abuelo, lo que provocó que su abuelo desarrollara una enfermedad repentina y muriera en el acto. 3 días después de la muerte de su abuelo, garabateó en el retrato conmemorativo de su abuelo, que enfureció tanto a su abuela que sufrió un derrame cerebral y murió de una hemorragia cerebral. Mis padres y yo bebimos la sopa de pollo que había mezclado con paraquat, y esa noche todos morimos envenenados. Solo entonces me di cuenta de que había nacido siendo una mala semilla, incorregible hasta la médula. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido el día en que mi hermano pequeño removió el hormiguero. Me enfrenté a la mala semilla, atacándola sin piedad. Más tarde descubrí que todos en la familia, excepto mi hermano pequeño, habían renacido. Una sensación de ardor en los pies me despertó de golpe. Observé la escena ante mí, seguía vivo. Miré hacia abajo donde la infusión medicinal burbujeaba con fuerza en la olla sobre las brasas. Maldita sea, ¿acaso soñé mientras dormitaba? No, pensando en todo, debo haber renacido. Dejé el abanico de bambú que tenía en la mano, sintiéndome de nuevo con las manos vacías. Mis ojos recorrieron la cocina y me dirigí al soporte de cuchillos para sacar uno. El cuchillo, con su afilada hoja reluciendo con una luz fría, reflejaba mi rostro furioso en su superficie. Mi hermano no era más que una escoria. Por su culpa, todos los seres vivos de la casa habían muerto. En ese momento solo quería acabar con él. Tomé el cuchillo y salí, pero antes incluso de abandonar la cocina, me detuve en seco, pensé un instante y volví a dejar el cuchillo. No valía la pena arriesgar mi vida por esa escoria. Vi la espátula en la sartén, la cogí, la blandí un par de veces y me pareció perfecta para golpear a alguien. Así que con la espátula en la mano, fui a buscar a mi hermano. Al pasar por el salón, eché un vistazo al calendario colgado en la pared. Había renacido el día en que mi hermano destruyó el hormiguero. Lo recordaba perfectamente. En mi vida anterior, mi hermano pequeño había destruido varios hormigueros junto al camino cerca de casa.
esparciendo las hormigas por todas partes con un palo. Pasaba por allí y le recordé que no jugara imprudentemente, advirtiéndole que no se dejara picar por las hormigas. Pero entonces me lanzó el palo y el barro del hormiguero junto con las hormigas, me cubrió por completo. Me picaron más de una docena de veces y casi tuve que ir al hospital para que me pusieran una inyección. Encontré a mi hermano al borde del camino, con el árbol frutal cubriendo medio cuerpo. El árbol estaba casi plantado en una pendiente, por mucho que le dijéramos que no jugara cerca del borde del derrumbe, no hacía caso. Creo que ha tenido muchísima suerte, ha hecho tantas cosas malas y nunca ha afrontado las consecuencias. Pero ahora, estoy a punto de ser yo quien las sufra. Me acerqué con pasos lentos y ligeros, con una espátula en la mano. Cuando extendí la mano por detrás, le hablé con voz fría: Wilson. Mi hermano pequeño se sobresaltó y perdió el equilibrio, tambaleándose hacia adelante, a punto de rodar por la ladera. En la pendiente lo agarré del cuello justo a tiempo y lo jalé hacia atrás. Wendy, ¿estás loca? ¿Has perdido la cabeza? Wilson se soltó de mi agarre con un giro de mano, aún con el palo de madera en la mano. Frunció el ceño y me miró furioso. Oculté la mano que sostenía la espátula tras mi espalda. A pesar de su apariencia inocente e inofensiva, este tipo era un demonio infame, y tenía unas ganas tremendas de darle un buen golpe con la espátula. Espera un poco más. Espera a que haga el primer movimiento. Necesito una razón para actuar. Mamá dijo que no jugáramos ahí, ¿lo has olvidado? Wilson me miró con desdén. Donde juego no es asunto tuyo. Métete en tus asuntos. No es asunto tuyo, no es asunto tuyo. Negó con la cabeza y me hizo muecas, apuntándome con el palo, casi presionándomelo contra la cara. La punta del palo ya estaba cubierta de barro amarillo del hormiguero, y aún se veían algunas hormigas. Al ver su expresión tan desalentadora, levanté la mano. Sonreí y apreté con más fuerza la espátula que tenía en la mano. Bajo su mirada engreída, la espátula golpeó su mano con un crujido. El palo de madera que sostenía cayó al suelo, seguido de aullidos de dolor. Mostrando los dientes, me rugió: ¿Cómo te atreves a pegarme? Estás acabada, Wendy, estás muerta. Al mirarle la cara, parecía como si un demonio hubiera reencarnado. En mi vida pasada, pensé que la frase «estás muerta» era solo una amenaza vacía, pero nunca imaginé que realmente pretendiera matarnos. Sonreí con desprecio y le golpeé el brazo una vez más. Vamos, dijo Wilson agachándose para recoger el palo, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Bajé la espátula golpeándolo hasta que aulló de dolor, gritando por su mamá y su papá: Wendy, estás loca. Voy a matarte tarde o temprano. Te lo juro por ti y por ti. Mamá, Wendy está intentando matar. Esta loca está intentando matarme, dijo él corriendo, y lo perseguí para golpearlo hasta que huyó a la habitación, cerró la puerta con llave, se agachó junto a la ventana y lloró a gritos llamando a sus padres y abuelos. Me quedé afuera de la ventana con una espátula, amenazándolo: vamos, grita más fuerte. ¿Qué tiene de malo que una hermana discipline a su hermano? Si tienes agallas, no salgas. ¿Qué diablillo? Solo tiene 9 años, pero es tan malicioso. No matarte ya es un milagro. Wilson, aprovechando que estaba en la habitación, empezó a maldecir sin parar de nuevo e incluso me arrojó cosas. Hice girar la espátula en mi mano: vamos, tira más. Si rompes algo, es tu problema. Eres una lunática, una loca. Voy a decírselo a mamá y papá y te voy a internar en un hospital psiquiátrico. Tú me internaste a mí, y yo te voy a internar a ti también. Una semilla tan podrida causará daño donde quiera que vaya. Wilson sigue amenazando, pero parece que todavía no ha aprendido la lección. Le estoy dando una lección. Por ahora está escondido en su habitación, pero tarde o temprano tendrá que salir. En cualquier caso, tengo tiempo de sobra para darle una lección. Fui a ver cómo iba la medicina tradicional china de mi abuelo y, cuando vi que la decocción estaba lista, apagué el fuego. Después de preparar la medicina, me escondí en la esquina de la entrada principal, aún con la espátula en la mano, esperando a que Wilson saliera. Wilson no había oído ningún movimiento mío en mucho tiempo y pensó que no estaba en la sala. Con cautela, giró el pomo de la puerta, entreabrió la puerta y observó en secreto.
Solo cuando se dio cuenta de que no estaba allí se atrevió a salir. Oí pasos y levanté la espátula. Wilson salió por la puerta y al verme esperándome allí, gritó como si hubiera visto un fantasma. Mientras gritaba, mi pala cayó al suelo. ¿No eres bueno escondiéndote? Sigue escondiéndote, le dije golpeándolo en los brazos y la espalda con fuertes y contundentes golpes. Lloró aún más fuerte que antes y esta vez, en lugar de esconderse en su habitación, corrió hacia la carretera principal. Iba a los campos a buscar a nuestros padres, que estaban trabajando allí, y yo ya no lo perseguí. Media hora después nuestros padres y abuelos, que habían estado trabajando en el campo, regresaron a casa. Nuestra familia se dedica a la agricultura, cultivando tanto verduras como frutas. Tengo una casa en el campo, pero como son vacaciones de verano, he vuelto al pueblo. En cuanto llegué, mi madre dejó sus herramientas de labranza y mi hermano la siguió preguntándome: ¿por qué le pegaste a tu hermano sin razón, y encima con una espátula? Mira lo que le has hecho. No mostré la menor culpa. Mirando a mi hermano, dije con calma, se lo merecía. Deberías ver lo mal que se ha portado. Destrozó el hormiguero, haciendo un desastre y esparciendo hormigas por todas partes. Le dije que parara, pero me apuntó con un palo y, maldito, se lo merecía. 3 en mi vida anterior, me cubrió de hormigas, así que solo le pegué un par de veces y luego fui a lavarme. Cuando regresé les conté lo que había pasado y pensaron que había sido un accidente de Wilson. Lo obligaron a disculparse y el asunto quedó zanjado. Observé sus reacciones y me di cuenta de que no habían renacido, así que no tenían ni idea de lo terrible que era Wilson en realidad. Cuando la abuela se enteró intentó mediar rápidamente diciendo: hija, si vas a pegarle, no le pegues tan fuerte y si lo dejas lisiado. En ese momento Wilson gritaba: me duele mucho, me está matando. Claramente quería matarme a golpes. Incliné la cabeza y dije: oye, yo nunca dije que quisiera matarte a golpes, al contrario, tú dijiste que querías matarme. Mamá, abuela, déjenme decirles, este niño es muy malo y merece una lección. Mi mamá se estaba molestando pensando que peleábamos todo el tiempo y que era realmente molesto. Cállense los dos. Tú eres el mayor, así que deberías ceder un poco. Tú lo golpeaste así que deberías disculparte con él. Mi hermano menor seguía aferrado a mi abuela, llorando y gimiendo. Negué con la cabeza y dije: ella fue la que hizo algo mal primero, ¿por qué debería disculparme? Mi madre no estaba enojada al principio, pero después de terminar su trabajo tuvo que actuar como jueza y de repente se enfureció. Agarró la escoba del pasillo y me dio un golpe. Después también le dio un buen golpe a Wilson. Tras golpearlo, mi madre tiró la escoba contra la pared y entró en la casa. Todos los días solo problemas. Apúrense a terminar las vacaciones para que todos puedan volver a la escuela. Los golpes de mi madre dolían un poco y, aunque Wilson al principio fingía dar lástima, ahora lloraba de verdad. Fruncí los labios pensando que, ya que este niño tenía tanto tiempo libre, debería buscarle algo que hacer. En la primera noche de mi renacimiento, yo no pude dormir en toda la noche. Repasaba mentalmente todas las maldades que Wilson había cometido en mi vida anterior, preguntándome si mi renacimiento cambiaría el rumbo del futuro por ello. Pero daba igual, Wilson era un mal tipo de pies a cabeza. Incluso con todo lo que había pasado en mi vida pasada, nunca logró calmarse. No debía permitir que siguiera causando daño en esta vida. Desde que renací, he estado vigilando de cerca a Wilson. Cuando destruía árboles y dejaba los frutales sin frutos, aparecía. Cuando estaba a punto de orinar en el bebedero de las gallinas, aparecía. Aparecía cuando llenaba el cuenco del perro con tierra. Al final del día, por fin se calmó. Estaba mirando el móvil en el salón y lo miré cuando oí un ruido. Apartó la mirada de inmediato y, como si se diera cuenta de algo, me miró con furia. Me gritó: «¿Estás loco?». Lo miré con una sonrisa y le dije: «Entonces será mejor que te portes bien. Cuando un loco pierde los estribos, no se contiene», como si me temiera. Con las lecciones de ayer aún frescas en la mente, se retiró obedientemente a su habitación. Poco después se oyeron sus maldiciones mientras jugaba. «Vamos, vamos, idiotas, usen sus habilidades. ¿Acaso saben jugar? ¿Por qué el de la línea central no viene a apoyar? Inútiles». Un torrente de palabrotas salía de su boca, e incluso discutió con una compañera,
haciéndola llorar con sus insultos. Me levanté y salí a buscar un palo. Quería usar una escoba, pero temía romperla y que me regañaran. Al entrar en la habitación, Wilson estaba sentado en la cama, diciendo tonterías sin parar, discutiendo acaloradamente con sus compañeros durante toda la partida. Le arrebaté el viejo teléfono de nuestros padres y se quedó completamente atónito. Su mirada se posó entonces en. Tenía el palo en la mano, y él se enfureció de inmediato. ¿Qué haces? Devuélveme el teléfono, idiota, le dije. Golpeé el borde de la cama con un palo de madera y le dije, ¿le diste tus modales al perro? ¿Me estás molestando? No es asunto tuyo. Devuélveme el teléfono, maldito loco. Le di un golpe en la pierna con el palo, y se puso furioso como un perro rabioso, gritando y chillando mientras saltaba para pelear. Intenta moverte y este palo te va a caer encima. La cara de Wilson estaba completamente roja mientras se paraba en la cama, con los puños apretados. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a pegarme? No quiero una hermana tan mala como tú. Mala, sí soy mala, y solo soy mala contigo. Comparado con las maldades que cometiste en tu vida pasada, esto es muy poco. Asentí. ¡Qué coincidencia! Yo tampoco quiero un hermano como tú. Hice un movimiento. Al levantar el palo, Wilson se acurrucó en un rincón, queriendo seguir armando jaleo. Si sigues gritando, no me culpes por ser maleducado. Después, no sé si realmente tenía miedo de que lo regañara, pero incluso me confiscó el teléfono. En cuanto salí, oí un fuerte golpe a mis espaldas, la puerta se cerró de golpe y no hubo movimiento hasta el anochecer. Por la noche mamá y la abuela estaban cocinando en la cocina, papá estaba arriba y el abuelo no aparecía por ningún lado. Aprovechando que no había nadie, fui al trastero de al lado a buscar paraquat. Para mi sorpresa, el paraquat que siempre estaba en la estantería había desaparecido. Antes siempre estaba ahí. Cuando Wilson lo encontró, empezó a jugar con él y acabó envenenando a las gallinas de la familia. ¿Cómo podía haber desaparecido ahora? Miré por todas partes, pero no lo encontré. Pensando que había estado vigilando de cerca a Wilson estos 2 últimos días y que no podría haber robado el paraquat, me fui. De vuelta a casa, mi madre estaba lavando la olla full. La realidad era real, y para entonces, la abuela ya había llamado al abuelo para cenar. ¿Dónde está Wilson?, preguntó el abuelo. Mi hermano bajó corriendo de arriba. Estoy aquí, dije entrecerrando los ojos. ¿Qué hacía subiendo corriendo? Bajé la cabeza para mirar. Mi gato estaba tumbado perezosamente bajo la mesa, esperando a que empezáramos a cenar para poder recibir alguna golosina de vez en cuando. El gato sigue aquí, lo que significa que aún no ha comido. Pero mi hermano subió y el cuenco del gato también está allí arriba. No es seguro, tendré que lavarlo bien más tarde, dijo el abuelo, mirándolo como si quisiera decir algo, pero tardó mucho en hablar. ¿Os habéis peleado otra vez hoy?, preguntó mi hermano pequeño, señalándome y acusándome en voz alta. Me ha pegado. Me duele mucho. Asentí sin negarlo. Él empezó. Mentira. Me has pegado sin razón. Wilson se levantó y me gritó enfadado. Lo miré con indiferencia. Pensé que me iban a regañar de nuevo, pero las palabras de mi abuelo me sorprendieron. Las peleas entre hermanos son algo común. Estabas haciendo travesuras y provocando a tu hermana, así que te lo merecías. Mi abuelo tiene un carácter peculiar y generalmente no se mete en nuestros asuntos. Mientras no haya un gran problema en casa, no presta atención a menos que lo molestemos. Supongo que es porque hemos estado haciendo mucho ruido estos últimos días. Todos los días cuando regresan del trabajo mi hermano menor se queja. Mi abuela les dice que se den prisa y coman, y nadie volvió a mencionar el tema. Después de cenar, aproveché para subir a revisar el plato del gato. Solo cuando no vi ninguna medicina ni nada extraño me sentí aliviada. Aún no me he dado por vencida en la búsqueda del paraquat. Cuando se iban a trabajar, iba al trastero a buscar, pero siempre volvía con las manos vacías. No lograba entender dónde lo habían puesto. Incluso empecé a preguntarme si mi renacimiento había alterado el curso de los acontecimientos hasta que 2 días después el abuelo me sorprendió en el trastero.
¿Qué haces aquí?, preguntó de repente con su voz grave sobresaltándome. Con un sentimiento de culpa, me giré para mirarlo. ¿Qué haces aquí sin motivo? ¿Buscando algo?, pregunté. Tragué saliva y miré la azada que tenía en la mano. Cuando el abuelo no estaba enfadado, todo iba bien, pero en cuanto perdía los estribos, nadie en la familia se atrevía a decir nada. En ese momento sentí un poco de miedo y busqué una excusa para responder: sí, hay una rata muy grande. El abuelo guardó silencio y salí del trastero. Al pasar junto a él, me preguntó de repente con voz grave: ¿buscas una rata o paraquat? Me quedé paralizado un instante y tras unos segundos, me giré rígidamente para encontrarme con su mirada, tan profunda como la tinta. Abuelo, ¿tú también has renacido?, pregunté. El abuelo suspiró y dijo: sí. Se hizo un silencio sepulcral durante unos minutos. Segundos y mi corazón se quedó tan conmocionado como si el mar se hubiera desbordado. ¿Acaso el abuelo también había renacido? No podía creerlo y le pregunté anteayer si había renacido. El abuelo dijo que sí, y volví a preguntar: ¿escondiste el paraquat? Sí, lo escondí. Inmediatamente suspiré aliviada. Menos mal que lo escondiste, menos mal que lo escondiste, de lo contrario, tendría que preocuparme todos los días por si había paraquat en la comida. ¿Qué dijiste? Ah, claro, tú también has renacido. ¿Cómo moriste? Fue tu hermano quien también lo causó. Poco después de que te fueras, mi hermano puso el paraquat escondido en la comida, todos lo comimos, y supongo que todos morimos esa noche. Después de eso, cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el día en que mi hermano estaba removiendo el hormiguero. El abuelo se enfureció al instante al oír esto, golpeando la azada con fuerza contra el suelo. Ese pequeño bastardo, si hubiera sabido antes que, criado por semejante gentuza, debía haberlo estrangulado al nacer. Nuestra familia de 5, incluyendo el gato, las gallinas y el perro, murió a causa de él. Intenté calmarlo de inmediato diciéndole: abuelo, por favor, no te alteres tanto. Tu salud ya es delicada, y no deberías dejar que ese sinvergüenza la empeore. El abuelo tenía problemas pulmonares y en su vida anterior, siempre había tomado una combinación de medicina china y occidental. Había muchos tipos de medicinas, y quién iba a pensar que ese sinvergüenza, en su vida anterior, jugaría con la medicina occidental del abuelo, mezclando frascos y botellas. Como eran todos blancos, no podíamos distinguirlos. Por eso el abuelo tomó la medicina equivocada y falleció repentinamente esa misma noche a causa de una enfermedad aguda. Más tarde, cuando llevamos la medicina al médico para verificar, descubrimos que las pastillas estaban mezcladas. Mi padre le dio una paliza al alborotador, pero solo fue una paliza, porque aunque lo hubiera matado a golpes, el abuelo no habría sobrevivido. De vuelta contando los días, aún falta una semana para que empiece a jugar con las drogas, y mañana es el día en que envenenarán a las gallinas. Abuelo, esta vez debes guardar bien las pastillas. No te preocupes, ya las guardé. La familia Gene tiene la mala suerte de tener semejante bestia. El abuelo parecía profundamente preocupado. Nunca pensé que moriría a manos de mi propio nieto. Me estremezco al pensar en Wilson usando paraquat para envenenar a las gallinas, a los perros y luego a nosotros. Abuelo, ¿escondiste bien el paraquat? No te preocupes, esa pequeña bestia no lo encontrará. Al oír esto, mi corazón finalmente se tranquilizó un poco. Mi abuelo y yo hicimos un pacto para mantener en secreto el asunto del renacimiento. Yo era responsable de vigilar de cerca a Wilson. Si volvía a hacer algo malo, mi abuelo dijo que debía darle una buena paliza hasta que aprendiera la lección. Al día siguiente vigilé a Wilson aún más de cerca, temiendo que en un abrir y cerrar de ojos, las gallinas de casa fueran víctimas. Wilson no sabía qué hacer, y al verme aparecer con frecuencia, inexplicablemente se asustó. En ese momento estaba jugando con agua, el agua de nuestra casa era de un manantial de montaña. Había una tubería con el grifo abierto y un recipiente debajo para dar de beber a las gallinas. Era un lugar perfecto para envenenarlo. Cuando volvió a jugar con el agua, no me fui de inmediato. En cambio, me quedé en el patio mirándolo fijamente. Mientras jugaba, giró la cabeza y me vio, y de repente gritó: «¡Fantasma! ¡Hay un fantasma!». Llevaba los zapatos al revés y gritó y casi se tropezó.
Parecía como si realmente se hubiera encontrado con un fantasma. Enarqué una ceja y miré mi propia sombra, que me confundía con un fantasma. Ojalá fuera un fantasma, así podría atormentarlo sin cesar, hacerle la vida imposible y obligarlo a arrepentirse hasta el final. Wilson corrió al campo a buscar a su madre, y yo caminé hasta el borde de la ladera, observando su figura correr por la cresta. Sus gritos eran tan fuertes que parecían. Lo oí a una distancia de 200 metros en línea recta. Se fue y las gallinas estaban a salvo. Yo también volví a la sala. Si Wilson regresaba, el abuelo daría una señal. 2 horas después, oí llorar a Wilson de nuevo y corrí al borde de la pendiente para ver qué pasaba. Lo vi siendo perseguido y golpeado por el abuelo. Supuse que había vuelto a causar problemas y que, por casualidad, se había metido en su camino. No pude evitar reírme. Wilson estaba cubierto de ronchas rojas por la paliza, era una imagen realmente lamentable. Cuando volvimos por la noche, mi abuela le puso medicina en las heridas a Wilson. Ver sus lesiones le dolía profundamente y no paraba de regañar a mi abuelo viejo. ¿Por qué tenías que ser tan duro? Es solo un niño. ¿Qué te importa? La ira de mi abuelo no había disminuido mucho y miró fijamente a Wilson, gritando pequeño. ¿Dónde está pequeño? Tiene 9 años, lleva 3 años en la escuela, y aún así. No tiene ni pizca de buen comportamiento, si hoy se atreve a hacer daño, mañana se atreverá a matar. Resulta que mi hermano pequeño estaba jugando en el campo y cavó un hoyo en el arrozal, haciendo que se escurriera toda el agua que aún no se había acumulado. Mi abuela también perdió los estribos. Lo único que sabes hacer es gritar, solo porque tienes una voz fuerte. Si hiciera algo mal, con regañarlo un par de veces bastaría, pero si lo golpeas así, no te sorprendas si luego no te reconoce como su abuelo. Como si me importara eso, todo lo que es ahora es culpa tuya. Mientras la discusión se intensificaba, mi madre cocinaba, mi padre permanecía en silencio, y solo yo intervine para mediar. Abuelos, no deberían dejar que un niño malcriado les arruine la salud. Dejen de discutir, por favor. Mi hermano es demasiado vago. Ya llegaron los ejercicios que le compré, empiezan mañana, hará sus deberes. Solo entonces se calmaron el abuelo y la abuela, pero en cuanto Wilson se enteró de la nueva tarea, sus sollozos se hicieron aún más fuertes. Se soltó inmediatamente del abrazo de mi abuela, se escondió en su habitación y ni siquiera comió. Solo cuando las gallinas estuvieron a salvo pude respirar aliviada. Después de esa paliza, Wilson se tranquilizó durante unos días, ya no deambulaba por ahí, pero seguía negándose a hacer los deberes. Lo obligué a escribir. Con la mitad de las vacaciones de verano ya perdidas y después de unos días de disciplina, era el momento de aprovechar la oportunidad y hacerle pasar unas vacaciones de verano inolvidables. No voy a escribir, simplemente no voy a hacerlo. Si tienes agallas, pégame hasta matarme, idiota, imbécil. Aguantó unos días, pero no pudo contenerse más. Esta vez también cogió un palo, listo para pelear conmigo. Yo también tenía un palo de madera en la mano, de pie frente a él. Vamos, si te atreves a pegarme, le diré al abuelo que... Estás desobedeciendo otra vez. Al oír la palabra abuelo, se enfureció tanto que su pecho se agitó violentamente. Después de gritarme, salió corriendo. Lo perseguí y descubrí que no había ido a buscar a la abuela, sino que se había adentrado en las montañas detrás del trastero. Había muchos mosquitos en las montañas, así que lo dejé solo después de que se escondiera allí. Por la tarde la abuela y mamá trajeron cacahuetes recién cosechados del campo. Había mucho trabajo que hacer, así que también fui a ayudar. Pensé que Wilson se portaría bien, pero inesperadamente a la mañana siguiente encontré al gato muerto en casa. Fui el primero en descubrir su muerte. El gato atigrado yacía en el pasillo, echando espuma por la boca. Su muerte fue exactamente igual que en mi vida anterior, el gato había sido envenenado. Abuelo, papá, el gato está muerto, grité, pero Wilson llegó antes que el abuelo. Subió corriendo las escaleras y al ver al gato rígido en el suelo, mostró una expresión curiosa. Como si le pareciera novedoso, empujó el cuerpo del gato con el pie. Está muerto de verdad, pensé. Observé su acto hipócrita. Él fue quien mató al gato, y aún así tuvo la desfachatez de hablar.
Su expresión en ese momento era idéntica a la de esos asesinos desquiciados de la televisión cuando cometieron su primer crimen. «Fuera», le espeté. El abuelo subió corriendo las escaleras y vio la escena. Bajo su cabello medio canoso, su rostro se tornó negro como la tinta. «Mocoso, le diste al gato algo que no debía comer», le espetó el abuelo, agarrando a Wilson por el cuello de la camisa y reprendiéndolo con frialdad. Desde que el abuelo había resucitado, no había tenido una buena actitud hacia Wilson. Antes, tal vez aún lo consideraba un nieto, pero ahora, el mocoso no mostraba ninguna señal de reforma. «Lo hemos estado vigilando, pero el gato de la familia murió. Si hubiéramos sido un poco más permisivos, podría no haber sido solo el gato». Un fuerte golpe rompió la tensa atmósfera, me giré para mirar y vi a la abuela abajo mirándonos. La taza ya se había hecho añicos, pero su mano derecha aún sostenía el vaso, como si lo estuviera sujetando. Quizás por la conmoción o el entumecimiento su cuerpo permanecía inmóvil, solo su mirada se movía entre nosotros tres. Al darme cuenta de que algo andaba mal, bajé corriendo. El cuerpo de la abuela se tambaleó y estuvo a punto de desmayarse. Por suerte mi papá apareció justo a tiempo y la sujetó, evitando que cayera sobre los cristales rotos. «¿Qué pasó?», preguntó mi papá preocupado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué hiciste para que tu abuela estuviera así?». La abuela miró hacia arriba con lágrimas en los ojos, y seguí su mirada. Wilson seguía allí de pie, inclinando la cabeza como si viera un programa, sin mostrar la menor preocupación. En cambio, miraba a la abuela del mismo modo que había mirado al gato muerto, con total indiferencia. A la abuela se le escaparon 2 lágrimas al volverse hacia el abuelo. «La medicina, viejo, la medicina», dijo con voz temblorosa. Me quedé paralizada y miré fijamente al abuelo. Mañana en mi vida anterior, era el día en que el abuelo tomó la medicina equivocada. Todos entendimos que la abuela también debía haber renacido. Mi padre no comprendía a qué se refería. ¿Medicina? ¿Qué medicina? Mamá, ¿dónde te sientes mal ahora? Déjame llevarte al médico. El abuelo ayudó a la abuela a levantarse y le dio una palmadita en el dorso de la mano para consolarla. No te preocupes, viejita, todo estará bien. El abuelo y papá ayudaron a la abuela a acostarse en la cama y la acomodaron. La abuela se aferró con fuerza a la mano del abuelo, repitiendo una y otra vez: se mezclaron las medicinas, se mezclaron las medicinas. No se mezclaron, las guardé hace rato. Deberías descansar bien. Niña, ven a cuidar a tu abuela. Después de que el abuelo me diera las instrucciones, salió de la habitación. Sabía que Wilson se iba a meter en problemas, pero se lo merecía. Mi papá se quedó junto a la cama, con la mente en blanco, y preguntó: «Niña, ¿qué pasa?». Le serví un vaso de agua a mi abuela y respondí con impaciencia: «Todo es por culpa de tu preciado hijo. Envenenó al gato con drogas». Mi padre pareció un poco escéptico: «Eso no puede ser cierto». ¿Cómo iba a saber qué drogas eran venenosas? Fue él quien lo envenenó», dijo mi abuela bruscamente y empezó a toser. Aunque no lo vi esta vez, sí lo vi en mi vida pasada. Nadie más que Wilson le haría daño al gato. Le di unas palmaditas en la espalda a mi abuela para ayudarla a calmarse. En mi vida anterior, después de que el abuelo falleciera, mi abuela enfermó de pena. Todos estaban sumidos en el dolor por la muerte del abuelo, excepto Wilson, quien actuaba como si nada hubiera pasado, comiendo y jugando como siempre. El día del funeral del abuelo, Wilson tomó su retrato para dibujar sobre él. El anciano acababa de ser enterrado cuando su nieto, Wilson, desfiguró su retrato, y su abuela lo presenció furiosa y desconsolada. La abuela exigió que Wilson devolviera el retrato, pero él se negó. Los dos comenzaron a forcejear, y Wilson profirió duros insultos. Cuando oí el alboroto y corrí hacia allí, mi abuela estaba tan enfurecida que sufrió un derrame cerebral. Todo su cuerpo temblaba. Aprovechando la oportunidad, Wilson arrebató el retrato de nuestro abuelo, y con su fuerte tirón, mi abuela perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose primero la nuca. Sus extremidades comenzaron a convulsionarse violentamente en una postura extraña. Finalmente la abuela sufrió un derrame cerebral y una hemorragia cerebral por la caída, y no se pudo salvar a pesar de los esfuerzos por reanimarla. Nunca olvidaré cómo Wilson, después de arrebatarle el retrato,
la miró con aire de suficiencia y le hizo muecas a la abuela mientras se desplomaba. El abuelo entró con un palo grueso, de unos 2 dedos de ancho, y caminó hacia Wilson con una intensidad escalofriante. El rostro de mi padre palideció por la impresión, e inmediatamente lo siguió para detenerlo. «Papá, ¿qué intentas hacer?» «Niña, ayúdame a levantarme». Ayudé a la abuela a levantarse. «Abuela, ¿cómo te sientes ahora?» La abuela se levantó de la cama. «Estoy bien». Ayudé a la abuela a salir de la habitación. Papá se interpuso entre el abuelo y el piso, impidiéndole subir. «Papá, hablemos de esto». «¿Qué estás haciendo?» «Puede que Wilson no haya envenenado al gato. El abuelo va a golpear a alguien y no parará hasta que se rompa el palo». Estaba a punto de hablar, pero la abuela me apretó la mano para interrumpirme. Entonces oí a la abuela decir, «Fue él». Lo vi con mis propios ojos. Le dije que no tocara esas medicinas, pero lo hizo. En mi vida anterior, fui yo quien descubrió a Wilson manipulando las medicinas del botiquín. En ese momento pensé que me había hecho caso, pero nunca esperé que mezclara las medicinas en secreto con la comida del gato. En realidad lo sabía todo, sabía que no podía comerla, sabía que tenía que ocultársela a los demás, sabía que tenía que mezclar las medicinas con la comida del gato. La comida es un potencial asesino en serie, papá no ha renacido, sé que la abuela dijo eso porque temía que se creara una brecha entre nosotros, pero comparado con esas vidas, ¿qué importa una brecha? No quiero esperar a que se den cuenta de que Wilson es solo una mala influencia para arrepentirse, la abuela tiene razón, lo hizo a propósito, ahora se atreve a poner veneno en la comida del gato, la próxima vez se atreverá a ponerlo en nuestra agua, papá. Se merece una lección, a mi padre le dolía la cabeza al escuchar esto. Había presenciado lo duro que podía ser su padre cuando era niño, si realmente lo golpeaban, no poder caminar bien durante una semana sería considerado leve, abuelo, ¿te vas a mover o no? Si no lo haces, este palo te va a caer encima. Wilson bajó las escaleras, aparentemente sin darse cuenta de que se avecinaba un problema. Viendo el tenso enfrentamiento entre su padre y su abuelo, se quedó mirando con regocijo malicioso. ¿Qué está pasando, papá? ¿Hiciste enojar a tu papá? Te van a dar una paliza, intervino Wilson, claramente sin querer perderse el drama. ¿Le diste medicina al gato?, pregunté. Fingió responder con indiferencia, pero su mirada era evasiva. No, dije con desdén. Papá, ¿ves? Es un mentiroso compulsivo. Después de todo lo que ha pasado últimamente, todavía no confiesa. Papá abrió la boca aún dudando, y la abuela se indignó por su estupidez. Déjame contarte, en nuestra vida anterior, tu papá y yo fuimos asesinados por esta pequeña bestia. La voz de la abuela era ronca y temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que me desmayaría por un gato? ¿Crees que tu padre se enojaría tanto por un gato? Tonto. Piensa un poco. Al principio, la abuela pensó que había soñado, hasta que el gato murió y escuchó la conversación entre el abuelo y yo. Solo entonces se dio cuenta de que no era un sueño. Mi papá se quedó paralizado. ¿Qué vida anterior? ¡Qué tonto! Jaja, papá, te regañó la abuela. Aprovechando la sorpresa de papá, el abuelo lo apartó y golpeó a Wilson con un palo. Wilson gritó de dolor, agarrándose la pierna y rompiendo a llorar. La ira del abuelo no disminuyó. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Todos en nuestra familia somos bondadosos por naturaleza. ¿Cómo es que acabamos con un ser tan malo como tú? Te voy a matar a golpes, maldito. Observé con frialdad cómo el abuelo perseguía y golpeaba a Wilson. El palo de madera resonaba con fuerza, golpeando principalmente la pared, las sillas y el suelo. La abuela desvió la mirada, con los ojos llenos de decepción. La oí soltar un suspiro profundo. Todos estos años mimándote fueron en vano. Mi padre estaba profundamente angustiado, se frotó la cabeza y salió de la sala. Wilson ya había recibido 3 golpes con el palo y seguía esquivándolo y corriendo. El palo en la mano del abuelo se había roto contra la pared, pero él no lo dejaron en paz por eso. Wilson quería esconderse detrás de su abuela, pero ella ya no lo protegía como antes. No tuvo más remedio que salir corriendo al huerto para buscar a su madre. «Mamá, ay, mamá», gritó. Al principio pensé que estábamos peleando,
pero cuando vio al abuelo salir con un palo de madera, dejó la manguera y lo protegió con ella. «Papá, ¿qué haces?», le dije. Salí y le conté: «Mamá, Wilson envenenó al gato», enfadó a la abuela y se burló de papá, por eso lo pegaron. Mi madre, avergonzada, señaló con enojo la cabeza de Wilson y le dijo: «¿No puedes simplemente no meterte en problemas todos los días?». Wilson se aferró a su madre con fuerza, negándose a soltarla. «Mamá, me duele mucho. El abuelo me pegó muy fuerte, siento que me voy a morir». Vi cómo la expresión de mi madre se suavizaba con compasión. El abuelo apretó el palo de madera, con el semblante aún frío y severo. Si te vuelvo a ver destrozar las cosas de la familia, te romperé las manos», el abuelo le dijo fríamente a Wilson, luego tiró el bastón de madera que tenía en la mano y volvió a entrar en la casa. Lo seguí, pero mi padre me llamó aparte y me preguntó qué quería decir la abuela con sus palabras. Le respondí con sinceridad: «Yo, el abuelo y la abuela hemos renacido, uno tras otro, en mi vida anterior. Wilson causó mi muerte». No puedo decir que la causó, fue él quien nos asesinó. Le conté con detalle todas las maldades que Wilson había cometido en su vida anterior. Mi padre se quedó paralizado con el rostro lleno de incredulidad. «¿Cómo es posible?», preguntó. «Sé que es difícil de creer, pero papá, espera y verás, el tiempo lo demostrará». De vuelta en casa, la abuela revisaba la medicina del abuelo, asegurándose de que no hubiera ningún problema antes de dársela. La medicina del abuelo se guardaba con mucho cuidado, antes de guardarla, se le tomaba una foto, y antes de la siguiente dosis. Se revisaba para ver si alguien la había manipulado. El abuelo sobrevivió sin problemas a los días en que tomó la medicina equivocada. Por el contrario, mi papá pasó esos 3 días aturdido, siempre distraído, y mi mamá lo regañó varias veces. Pronto vio con sus propios ojos que todo lo que yo decía era cierto. Wilson estaba tan asustado por la paliza que se había mantenido pegado a mi mamá esos últimos días, siguiéndola a todas partes. Esa tarde, con una botella de té helado en la mano, la acompañó al huerto junto al estanque para ayudar con la siembra. Papá regresó del campo justo a tiempo para ver a Wilson junto al estanque, destapando la botella y a punto de verter el líquido. Papá corrió de inmediato y le arrebató la botella. Al olerla, se dio cuenta de que era paraquat. Resultó que el abuelo lo había escondido en la pila de leña detrás del cuarto de servicio, un lugar muy bien oculto. Nunca pensé que Wilson me encontraría de nuevo. Aunque papá nunca creyó en la reencarnación, ver a su hijo incorregible lo hizo creer. Ya fuera intencional o no, Wilson envenenaría a los peces del estanque. Lo volvieron a golpear, esta vez su padre. Mamá intentó detenerlo, igual que él lo había hecho antes, solo para que le dijeran que Wilson había matado a nuestra familia en nuestra vida pasada. Después de todo, el vínculo entre madre e hijo es muy fuerte. A mamá le costó aún más aceptarlo que a papá, al ver que las marcas de la paliza que le habían dado a su hijo hacía unos días no habían desaparecido, y ahora estaba a punto de ser golpeado de nuevo. Lo abrazó con fuerza. Papá también le advirtió: «¿No puedes pasar ni un solo día sin causar problemas? Si no tienes nada que hacer, ve a hacer la tarea. Si te pillo jugando al Honor of Kings o a cualquier otro juego otra vez, no esperaré a que intervenga tu abuelo, me encargaré yo misma». Todos estaban atacando a Wilson, lo que alertó a mi madre. Por la noche mi abuela intentó drogar a Wilson, pero mi madre se dio cuenta y discutió fuertemente con ella. Esta fue la discusión más intensa entre la suegra y la nuera. «Mamá, es tu propio nieto, ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿Qué ha hecho Wilson para que le des tantas pastillas para dormir?». La abuela también lloraba y discutía: «¿Crees que quiero esto? Ya lo sabes. Si no fuera por ella, que lo vigiló antes, el paraquat que vertió en el estanque ya habría matado a los perros y gallinas de la familia. Pronto tu padre morirá por una reacción aguda a la medicina que manipuló. Sus acciones me llevarán a la tumba, y todos ustedes serán envenenados por él». En este día de mi vida pasada, fue el día en que la abuela murió y sucedió por la noche. Ahora vivimos con miedo constante, aterrorizados de que cualquier comida que comamos pueda estar envenenada. Hola, hijo, no se aprende a golpes y no se te puede enseñar por mucho que lo intentemos. Tenerte cerca es una maldición para toda la familia. Cuando crezcas, solo harás daño a la sociedad. Junto a los pies de la abuela yacía la taza rota, con agua turbia derramada por todo el suelo.
¿Qué clase de renacimiento absurdo es este? Esto es ilegal. Si quieres matar a mi hijo, tendrás que matarme a mí también. Mi madre amenazó con quitarse la vida. El rostro de mi abuela palideció de ira, y mi abuelo y mi padre intentaron calmar a sus respectivas esposas, poniendo fin a la discusión. Después de eso, incluso sin Wilson acompañándola, mi madre comenzó a llevarlo consigo. Poco después, mi padre también renació. Esa noche nuestra familia sacrificó un pollo. Matar al pollo no estaba mal, pero nadie estaba contento con ello. Todos se sentían abatidos, especialmente mi padre, cuyo rostro parecía cubierto por una capa de niebla, sombrío y ensombrecido. En esa noche de mi vida anterior, matamos el pollo e hicimos una olla de sopa de pollo llena de condimentos, cuyo rico aroma se extendía hasta el exterior. Mi hermano, con una sonrisa pícara, trajo un toque de alegría a nuestro hogar, que había sido envuelto en la tristeza durante tanto tiempo, dijo con una sonrisa: beber la sopa de hoy hará que uno crezca con más vigor. Luego, con toda naturalidad, nos sirvió a cada uno un tazón de sopa de pollo, como si la hubiera preparado él mismo y estuviera ansioso porque la probáramos. Nos animó a beberla con una sonrisa, y en ese momento, su presencia en casa le dio un toque especial al ambiente. Todos intentamos dejar atrás la tristeza por la muerte de nuestros abuelos y bebimos la sopa con una sonrisa. Solo entonces me di cuenta de que era una poción mortal. Quería que probáramos la sopa que había envenenado con paraquat. La bebió solo después de que nosotros lo hiciéramos. Tras renacer, recordé que cuando envenenó a los pollos, también había dicho algo parecido: los pollos medicados crecerán más gordos. Solo después comprendí el verdadero significado de sus palabras: las frutas y verduras rociadas con insecticida crecen con más vigor. Era una mala semilla nacida, hijo de granjeros. Desde pequeño le enseñaron a no tocar el paraquat, y mucho menos a consumirlo. Claramente se trata de matar malas hierbas y recuperar los nutrientes que pertenecen a las frutas y verduras para que crezcan vigorosamente. Sin embargo, él invirtió deliberadamente el sujeto y el predicado, envenenando a las gallinas e informándoles sobre los efectos y peligros del paraquat. Aún así, no aprendió la lección. Volvió a envenenar al perro y seguía sin aprender. La mentalidad de un niño malcriado siempre es diferente. Lo que me sorprendió fue que mi hermano menor se portó especialmente bien esa noche, se sentó temprano a la mesa e incluso me sonrió. De repente me sentí incómodo, pero pensando que ahora las comidas estaban bajo estricta vigilancia, reprimí la inquietud. Cuando sirvieron la sopa de pollo, mi hermano la bebió con avidez. Como en la vida anterior, beber la sopa de hoy haría que uno creciera con más vigor. En el momento en que Wilson terminó de hablar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de inquietud me invadió el corazón. Miré a mi padre, él frunció los labios. Con los labios apretados y las venas de las manos hinchadas, aclaré la garganta ligeramente para indicarles que quería comer primero. Tomé mi tazón de inmediato y empecé a comer. Lo entendieron al instante, cada uno tomó el suyo. Tu mamá acaba de decir que quería agua, dijo mi papá, quitándole el tazón. Mi mamá trajo un tazón vacío. Comamos, dijo Wilson con una sonrisa. Mamá, te preparé un poco de sopa, añadió mi papá rápidamente. Cariño, te llené la botella de agua. Hace mucho calor, no te des un golpe de calor. Mi mamá fingió no oír y le dio una palmadita en la cabeza a Wilson. Has perdido peso estos últimos días. Maté un pollo especialmente para ti. Bebe más y no te preocupes por ellos. Tras decir esto, mi mamá puso 2 muslos de pollo grandes en el tazón de Wilson. Hijo, come más, recupera todos los nutrientes para mí. Por un momento no entendía qué pasaba. Qué bien olía. Estaba a punto de servirle sopa, pero mi mamá me golpeó la mano con sus palillos. Retiré la mano. Dijiste que no querías beber, así que no lo bebas. Tu hermano ha sido de gran ayuda estos últimos días, esta es su recompensa. Mi mamá estaba actuando un poco extraña esta noche. Solo estaba probando si sabía que algo andaba mal con la sopa de pollo, pero sus palabras y acciones me dejaron perplejo. Si estaba envenenada, dejó que su precioso hijo la bebiera; si no estaba envenenada, ella misma no la bebió. No fue hasta esa noche que descubrí la respuesta a Wilson. Pronto comenzó a tener dolor de estómago. A ninguno de nosotros nos importó, así que tuvo que ir a buscar a su mamá. No fue hasta que llevaba casi media hora con dolor que su mamá nos dijo: papá inmediatamente fue a arrancar el triciclo.
solo para descubrir que la llanta estaba pinchada. En los últimos años, todo el dinero de nuestra familia se ha gastado en comprar una casa, y debido a problemas de transporte todavía no habíamos comprado un coche, no nos quedó más remedio que pedir uno prestado a alguien del pueblo. Hay pocos jóvenes allí, y los que tienen coche no están, así que papá tuvo que llevar a Wilson al hospital en moto. Mamá no quiso ir, así que fui yo con papá. Wilson ya se había desmayado del dolor. Tenía muchas preguntas en la cabeza. Papá, ¿por qué se ha averiado el coche? Papá miró a Wilson y dijo con sentimientos encontrados, en nuestra vida anterior, teníamos una clara oportunidad de sobrevivir, pero ese sinvergüenza pinchó las ruedas. Cuando llamamos para pedir un coche prestado, ninguna familia con coche estaba disponible, y perdimos el momento crucial del rescate. De repente lo entendí. ¿Y mamá? Tu madre renació antes de cocinar. Ese sinvergüenza había escondido paraquat, y tu madre lo vio echándolo en la sopa de pollo. Ella también perdió la esperanza, así que lo dejó pasar, permitiéndole afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Y qué si es mi propia sangre? Es un mal tipo. Semilla, ahora que ha muerto por fin hay paz en casa. Cuando llegamos al hospital, no pudimos despertar a Wilson por más que lo intentamos, así que lo llevaron directamente a urgencias. El médico preguntó qué había pasado, y mi padre respondió de inmediato, este maldito chico ingirió paraquat por accidente. Una hora después, se fue la luz en urgencias. Mi hermano no sobrevivió, se fue. Llévenlo a casa. Cuando toda la familia vio su cuerpo, sus emociones fueron indescriptibles. Tras un largo silencio, mi abuelo finalmente habló, está bien, se lo buscó al salvar a otros de su propio daño. En efecto, los designios del cielo son justos, y el castigo es seguro. Desde entonces, no ha habido más espíritus malignos en nuestra casa. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, así que ella lo dejó estar, permitiéndole afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Y qué si es mi propia sangre? Era una mala influencia. Ahora que está muerto, por fin hay paz en casa. Cuando llegamos al hospital, no pudimos despertar a Wilson por más que lo intentamos, así que lo llevaron directamente a urgencias. El médico preguntó qué había pasado, y mi padre respondió de inmediato, este maldito chico ingirió paraquat por accidente. Una hora después, se apagaron las luces de urgencias. Mi hermano no sobrevivió, se fue. Llévenlo a casa. Cuando toda la familia vio su cuerpo, sus emociones fueron indescriptiblemente complejas. Tras un largo silencio, mi abuelo finalmente habló, está bien, se lo buscó salvando a otros de su mal. En efecto, los designios del cielo son justos, y el castigo es seguro. Desde entonces, no hubo más espíritus malignos en nuestra casa. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, así que ella lo dejó estar, permitiéndole afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Y qué si es mi propia sangre? Era una mala influencia. Ahora que está muerto, por fin hay paz en casa. Cuando llegamos al hospital, no pudimos despertar a Wilson por más que lo intentamos, así que lo llevaron directamente a urgencias. El médico preguntó qué había pasado, y mi padre respondió de inmediato, este maldito chico ingirió paraquat por accidente. Una hora después, se apagaron las luces de urgencias. Mi hermano no sobrevivió, se fue. Llévenlo a casa. Cuando toda la familia vio su cuerpo, sus emociones fueron indescriptiblemente complejas. Tras un largo silencio, mi abuelo finalmente habló, está bien, se lo buscó salvando a otros de su mal. En efecto, los designios del cielo son justos, y el castigo es seguro. Desde entonces, no hubo más espíritus malignos en nuestra casa. Después de escuchar estas dos historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.